Hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro 1, 18 al 25. Primera de Pedro capítulo 1 del 18 al 25. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Padre amado, grande y maravilloso, majestuoso Señor, eres omnisciente, omnipresente, Señor, eres Dios amoroso, eres Dios bueno, Señor, en gran manera, Señor. Señor, damos adoración a tu nombre, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Y venimos ante ti y nos queremos inclinar, Señor, porque queremos darte gracias por todas las cosas que permites en nuestras vidas. Y queremos darte gracias, Señor, porque de una u otra manera nos has traído hasta aquí en esta situación, Señor. Señor, hoy nos queremos disponer para ti, Señor, y queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor. Queremos que nos hagas aceptos a este momento, Señor, ya que nos disponemos a disfrutar de tu presencia, Señor. Señor, recibe esta adoración y esta alabanza, Señor, que la hacemos con agrado y con amor para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.
quiere, Señor, su iglesia levantar gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga: ven, buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantar gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga: ven, buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga: ven, buen siervo.
libraste. El mar se abrió y el pueblo en seco caminó. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo soy tu hijo declarándote Señor, omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Con tu poder los muros derribaste. Elías oró y fuego del cielo descendió. Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Yo soy tu hijo declarándote Señor, omnipotente, vencedor, castillo fuerte y libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Castillo fuerte, mi libertador. Castillo fuerte, mi libertador. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Padre, en esta mañana, Señor, venimos a darte gracias, a pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestra incredulidad, por nuestra desobediencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso, amoroso, Señor. Estamos confiados en el Dios en el que hemos creído que es todopoderoso y soberano para hacer lo que quieras, Padre Celestial. Es por eso que venimos ahora ante ti, Señor, a poner delante de ti nuestras peticiones, Señor. Y te pedimos, Señor, por conversión de todas las personas que tú pones a nuestro alrededor para que le prediquemos tu santo y perfecto evangelio, Señor. Nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio y de trabajo, Señor. Es importante, Señor, que cumplamos tu mandato, Señor. Igualmente, Padre, te pedimos por salud de las personas que en estos momentos sufren quebrantos en su salud, Señor, que tienen alguna enfermedad de tiempo atrás. Señor, para que entiendan, Señor, que tú los sostienes a pesar de sus dolencias. Y que en tanto sea tu voluntad, Señor, les procure, Señor, la mejoría. Igualmente te pedimos, Señor, por las familias que se conviertan, Padre, en centros de adoración a tu nombre, Padre. Que haya un consenso entre todos sus integrantes, Padre, para que te glorifiquen, Padre, a ti. Igualmente te pedimos, Padre, por vida y fortaleza espiritual, Señor. En estos tiempos, Padre, en los cuales no podemos reunirnos, Señor, pero igual tú has provisto, Señor, las herramientas necesarias para que tu palabra siga siendo predicada, Señor, todos los días y a toda hora, Padre. Es importante que tú crezcas, Señor,
en nuestra vida, Señor, que las personas que de alguna manera se han enfriado, Señor, que han perdido el hábito de la oración, Señor, que la retomen, Señor, con amor y con gozo, Padre Celestial, para estar en perfecta armonía contigo, Padre Celestial. Te pedimos también, Señor, por empleo de aquellas personas que en estos momentos están sin Él y que lo han perdido, para que tú les proveas un empleo, Señor, como parte del sustento que tú nos das, Padre. Te pedimos también por situación económica, porque estos tiempos son difíciles, Señor. Es un tanto complicado, Señor, y que tú nos des sabiduría, Padre, para que administremos adecuadamente los recursos que tú nos das, que tú nos provees, que seamos sabios al hacer nuestros gastos, Señor, que no malgastemos el dinero, Señor, y que seamos fieles contigo, Padre Celestial. Padre, también te pedimos por las peticiones personales de nuestros hermanos, Señor, esos anhelos, esos sueños, Señor, que tienen, y que sea para tu gloria, Padre Celestial. También te pedimos, Señor, y te damos gracias, acción de gracias, Señor, por todo lo que nos das, por la forma de actuar con nosotros, Señor, por lo que harás y lo que estás haciendo, Señor. Te damos muchas gracias, Padre amado. Tu amor se manifiesta de múltiples maneras, Señor, y te agradecemos. Igualmente, Señor, te pedimos y oramos por la paz y el bienestar de nuestra ciudad y nuestra nación en estos tiempos convulsionados, Señor. Que nuestros conciudadanos encuentren la paz espiritual, Señor, al confiar y entregar sus vidas, Señor, a Cristo Jesús, tu Hijo amado. Señor, confiamos, Señor, en que tú obrarás soberanamente en todas estas peticiones, Padre, conforme a tu santa y perfecta voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Bueno, hermano, pasamos ahora
a los anuncios de la Iglesia Cristiana de Villahermosa. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8:27. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana. Todos los lunes, 7:30 de la noche, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes a las 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico, miércoles 7:30 de la noche. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Discipulado para mujeres. Eclesiastés. Sabiduría para vivir bien. El próximo jueves 24 de septiembre a las 7 de la noche. En vivo por el canal de YouTube. Vigilia de oración. Por el canal de YouTube y la página de Facebook. Próximo viernes 25 de septiembre, de 7:30 a 11 de la noche. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 2 de octubre tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 de la noche por el canal de YouTube y por nuestras páginas de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde, Deuteronomio 6 del 1 al 3. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 00228 084 671. Ruth, como hablamos, debes volver con tu familia. Yo no tengo más hijos para darte. Debes continuar con tu vida. ¡No! ¡No, por favor! No me pidas que te deje. No, Noemí. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¡Ay, muchachas! ¿Qué están haciendo? ¿No te acuerdas que estamos en el mes de la Biblia? Sí, estamos en septiembre, el mes de la Biblia, y por eso, ¿y por qué están ustedes haciendo esto? Ay, Angie, pues porque en la iglesia estamos celebrando el mes de la Biblia y tenemos una actividad muy especial para hacer. ¿Tú no sabes? No, ¿cuál actividad? ¿Cómo así? Sí, te cuento Claro. que los niños con sus familias van a hacer
La Biblia, un libro con material reciclable. Ay, pero ¿qué es esto tan maravilloso? ¿Y qué más van a hacer? Lo van a dividir en secciones como libros sapiensales, Históricos. Que el Pentateuco, sí, que históricos ya. también. Ah, ya lo había dicho. que estos los evangelios, Las cartas ya. paulinas. Ah, qué bien, listo. Sí. Entonces tienen que escoger de cada sección una historia, Una historia, una Una solita, imagen, una nomás. Sí. una imagen. Sí, una, Por una ejemplo, imagen. del Pentateuco pueden escoger el Éxodo, ¿cierto? Ajá, Y sí, ustedes sí, colocan sí. una imagen del Éxodo. Supongamos un ejemplo como cuando Dios permitió que Moisés con la vara abriera el mar rojo. Algo así. Eso. Ah, bueno, sí, estoy entendiendo muy bien. Una Luego- imagen representativa. Y al final escogen una historia y hacen una dramatización. Como la que ustedes estaban haciendo. Sí, sí. Ah, esa dramatización, ¿en cuál es que está? ¿En cuál grupo de libros está? En el libro de los históricos. Ah, en el libro de Ruth. Ah, muy bien. ¿Y qué más hay que hacer? Pues como mandar una evidencia o qué? Un detrás de cámara. Un detrás de cámaras. Y importante, toda la familia debe participar. Claro, Toda familia toda. cristiana. De los niños que vienen a la escuelita bíblica, ¿verdad? Sí, Ajá, eso estás entendiendo. Ya entendí. A ver, les voy a repetir, a ver si sí entendí la información que me están dando. ¿Listo? Ajá. Bueno, lo primero es que con material reciclable del que yo tenga en mi casa, no me voy a ir para ningún almacén a comprar nada, no lo que tenga en mi casa, ¿cierto? Ah, esa. Voy a hacer una Biblia Ajá. y la voy a decorar con imágenes representativas de cada sección por las que se divide la Biblia, ¿cierto? Muy bien. El Pentateuco, un recorderis ahí chiquitico, el Pentateuco, libros proféticos, históricos, bueno, Sí. así estoy bien. Muy bien. Voy haciendo un video donde el niño que viene a la escuelita bíblica se vea trabajando en familia. Muy importante es eso, ¿cierto, muchachas? Que es en familia. Es familia. Bueno, y después de eso, que ya tengo la Biblia con los partiditas y las imágenes, entonces escojo una historia. Una. Una sola, y la una. represento, así Sí. como ustedes dos lo estaban haciendo. Exacto, sí. Ah, bueno, entonces entendí, está muy, muy chévere la actividad, qué rico. Y entonces, muchachas, recordarles, ¿cierto?, a las familias y a los niños que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Ay, ¿y sabes hasta cuándo tiene plazo? Hasta el 28 de septiembre. Sí, entonces no lo olvidemos, hay plazo hasta el 28 de septiembre. ¡Participa! Que Dios los bendiga. Ahora, hermanos, los invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 139. Libro de Salmos, capítulo 139. Allí tendré una lectura del versículo 7 al versículo 10, para que ustedes me acompañen en la lectura. Dice así la bendita palabra del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vamos a orar por la predicación de la palabra en esta mañana maravillosa. Padre, gracias, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de en este día maravilloso, Señor, venir a disfrutar de tu palabra, Señor, a escuchar ese mensaje maravilloso que tienes para nosotros, Señor, a confirmarnos, Padre, que donde quiera que nosotros estemos, tú estás con nosotros, Padre Celestial, como un Padre amoroso, Señor, que tiene cuidado de nosotros. Padre, te pido, Señor, que bendigas a nuestro pastor, Señor, que nos guiará en esta enseñanza, Padre Celestial. Y que este mensaje que tú has preparado para nosotros en este día, Señor, lo llevemos permanentemente con nosotros
y que meditemos en esta palabra de día y de noche. Que sea un aliento especial para nuestras vidas, de tranquilidad, de paz, Señor, de saber que tú estás con nosotros, Señor. A donde quiera que nosotros fuéramos, allí estás tú, guiándonos, Padre, por medio de tu palabra, teniendo cuidado de nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Y amén. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hablaremos de la omnipresencia de Dios. Dijimos que íbamos a hablar acerca de cómo Dios reconcilia lo disímil. Hablando de el tema de la omnipresencia de Dios y entendiendo que Dios ha estado y estará y en ese momento está cerca, pero que hay algo por lo cual el hombre no puede ser consciente de la realidad acerca de la presencia de Dios, de la presencia manifiesta de Dios. Voy a leer unos textos, hermano. Dice la Escritura: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8:27. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Jeremías 23:23. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:27 al 28. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 16:8. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículos 7 y 10. Hemos leído unos pocos textos, pero ellos mismos no agotan la belleza, lo inmenso, lo poderoso y rico de lo que habla la Escritura acerca de la omnipresencia de Dios. Y voy a recordar entonces lo que es la omnipresencia para aquellos hermanos que no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en la reunión pasada. La omnipresencia significa que Dios está presente en todo lugar, que Dios está cerca, porque la misma palabra omnipresencia significa junto a, cerca de, aquí, o sea que Dios está cerca en todo lugar. La Escritura dice: no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Jeremías 23:24. Y eso suena como si el cielo y la tierra contuvieran a Dios, pero en realidad Dios llena el cielo y la tierra. Como usamos una figura hace 8 días, donde decíamos que es como tomar un balde, ponerse en el centro del océano y sumergir ese balde 1 kilómetro. Y podríamos decir que ese balde está lleno del océano, pero el océano al mismo tiempo contiene ese balde. Y si dijéramos que el balde viene a ser el cielo y la tierra, entonces sería coherente y consistente con lo que estamos explicando, que el océano llena el balde, pero no es que todo el océano quepa o quede dentro del balde. Lo llena, pero aún el balde queda por fuera, arriba, abajo, por todos los lados, rodeado del océano. De la misma manera, la presencia de Dios, cuando dice Él llena el cielo y la tierra, hermano, cuando Dios dice que Él llena el cielo y la tierra, Él lo hace, pero no lo hace y porque el cielo y la tierra lo contengan. Están sumergidos en Dios y todo el espacio también. Eso nos habla un poquito acerca de nuestra lejanía,
Y la razón es que en las cosas espirituales la cercanía y la lejanía tienen que ver con similitud y disimilitud. Cuando usted y yo hablamos de que estamos cerca de Dios, es porque somos en nuestra naturaleza en similitud con Dios. Pero cuando alguien incrédulo dice que está lejos de Dios, es porque en su naturaleza está en disimilitud con Dios. Nada tiene que ver con distancia, con espacio, con años luz, ni mucho menos. Porque Dios lo contiene, o sea que al mismo tiempo en la misma esfera está el creyente y el incrédulo, y Dios los contiene a todos. Está tan cerca del uno del otro en términos de cercanía espacial o geográficamente hablando, pero en términos de cercanía por similitud o disimilitud, solo el creyente está cercano a Dios. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Pedimos tu guianza, pedimos tu dirección, pedimos tu ayuda. Necesitamos tu bendición para poder entender tu palabra, para poder comprender tus pensamientos, para poder recibir de tu parte lo que quieres enseñarnos esta mañana. Te ruego que en el nombre de Jesucristo nos bendigas y nos ayudes, para que por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros podamos entender en el lenguaje tuyo, oh Dios, como dice 1 Corintios 2:14 en adelante, entender tus palabras, y esas palabras nos transformen, nos edifiquen, nos cambien, nos santifiquen. Oramos en el nombre de Jesús, oramos como el publicano: sé propicio a mi pecador. Oramos creyendo que lejos esté de nosotros gloriarnos, sino en la cruz de Cristo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar entonces estudiando este tema de la omnipresencia de Dios. Recuerda ese texto, hermano, como dice el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Dios es de cerca y de lejos siempre. La reconciliación de la disimilitud. Entonces hoy hablaremos acerca de la reconciliación de lo disímil. La disimilitud solo puede ser reconciliada por uno que es tanto Dios como hombre. De ahí que el apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le decía: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. El hombre no puede educarse a sí mismo para obtener la sabiduría de Dios, no puede hacerlo. Tampoco puede cultivarse a sí mismo para crecer en la semejanza de Dios. De ahí que el hombre va a galerías de arte, lee novelas de Shakespeare y otros autores importantes de la literatura, visita el teatro, la ópera, y tal vez educa su pronunciación para sonar muy culto. Pero cuando todo termina, él sigue siendo interiormente lo que era antes, andando en la vanidad de su mente, cegado por la ignorancia que hay en él, cortado de la vida de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Cuando el hombre hace todas estas cosas y participa de todas estas invitaciones del mundo para tratar de crear una similitud que le acerque a Dios y que sea aceptado y aprobado por Dios, al final del día se da cuenta que su distancia de Dios sigue siendo la misma, porque está sin esperanza
y sin Dios en el mundo. El hombre no puede arreglarse a sí mismo. Las religiones lo han intentado. Todas las religiones del mundo han procurado poner al hombre lo más cerca de Dios posible. Sabemos que eso es imposible. Tanto la ópera, el teatro, la cultura y demás, eso es imposible. Pero el hombre también ha creado religiones que lo pongan en sus términos lo más cercano de Dios posible. Pero recuerde que la Biblia dice, el hombre se salva no es por cercanía a Dios, sino por estar en Dios. Romanos 8:1. Las filosofías también lo han intentado. Los sistemas académicos lo han intentado. Aún la institucionalidad lo ha intentado. Y cuando digo lo que voy a mencionar a continuación, lo hago con mucho respeto. Sobre todo en estos días que los jóvenes enseñados y adoctrinados por una corriente de pensamiento filosófica, marxista, leninista, comunista, socialista, y hay filosofía, política, religión y demás. Ellos le han enseñado a los jóvenes de hoy y a algunos no tan jóvenes que la institución o la institucionalidad es mala. Eso es contrario a lo que dice la Escritura. El creyente acepta la institucionalidad. De ahí que oramos por nuestros policías y soldados, por la fuerza pública. Oramos para que Dios les dé sabiduría, inteligencia, ciencia, para que conozcan al Señor, para que obren en justicia. Pero después de hacer este paréntesis, quiero recordar que la institucionalidad también ha intentado arreglar a los hombres. Recuerdo que en la época cuando yo era más joven, parte del proceso de mejoramiento de la juventud era enviarlo al ejército. Entonces los padres amenazaban a sus hijos que se comportaban mal, si no era con un internado, entonces lo enviarían al ejército. El hombre está intentando por todas partes traer una similitud que Dios reconozca, algo que Dios apruebe. De modo que en vez de tener esa sensación de infinita lejanía, pueda decir con Jacob, ciertamente Jehová está en ese lugar, como dice Génesis 28:16. El hombre quiere acercarse por sus medios a Dios. En esos días conocí a un hombre que vive en un sector de nuestra ciudad que para cierta época tuvo mucha violencia. Puede que hoy en día también exista, pero él mencionaba que fue una época muy difícil. Y en eso que él me compartía, me hablaba de cómo muchos de los niños y adolescentes que él vio crecer, porque él lleva 25, casi 30 años, decía, viviendo en el sector, y que él vio muchos niños y adolescentes que ya la mayoría de ellos están muertos. Pero hizo una reflexión y dijo, solo quedan unos cuantos que son de otra religión. Uno de ellos ya es hasta pastor, creo. Decía así. Él no lo decía por agradarme a mí, sino que él decía que estas personas, todos cogieron un camino que los llevó a la muerte. El mundo no puede acercar al hombre ni arreglarlo por medio de sus propios recursos a Dios. No lo puede hacer. Trata de crear similitud entre el hombre y Dios. Trata de quitar la barrera o la brecha que hay de disimilitud entre Dios y el hombre. Pero no puede, hermano, no puede. Lo mismo le ocurría a Jacob. No puede lograrlo. ¿Cómo puede hacerse, hermano? Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea que el amor de Dios en Cristo estaba reconciliando, hermanos. Esa es la manera en que Dios le dice al hombre:
cómo reconciliar lo disímil, hermanos. ¿Cómo reconciliar lo disímil? ¿Cómo puede Dios reconciliar la naturaleza disímil del hombre con la suya? Esa es una pregunta importantísima. Pero solo puede relacionarse el hombre, reconciliarse y acercarse de la manera en que Dios lo ha establecido. Se puede hacer de dos maneras. Pastor, ¿cómo se reconcilian? Pueden ser dos maneras. Una manera que puede lograrse es que las dos partes que están separadas cedan y así se reúnan. Por ejemplo, si una persona y yo tuviéramos 4 proposiciones que nos mantienen separados, entonces podríamos reunirnos, orar y tal vez decir, entonces, vea, yo no quiero estar enemistado con usted y por lo tanto voy a hacer una concesión en esto. Y él dice, bueno, de acuerdo, entonces yo voy a hacer otra concesión en esto. Y en él cada uno hace sus concesiones, nos encontramos, nos movemos al punto medio y ahí podemos reconciliarnos. Eso es lo que ocurre. Esa es la primera forma. Pero, ¿cómo puede usted decirle al pecador que lo mismo va a ocurrir con Dios? Eso es imposible, hermano. Dios no le va a decir al pecador, bueno, entonces yo me voy a mover un poquito hasta la mitad del camino. Usted es ciego, entonces yo me voy a mover hasta la mitad y usted se va a mover hasta la mitad y entonces usted va a quedar medio ciego y yo medio ciego. O Dios le va a decir, no, vea, usted está muerto y entonces yo me voy a mover hasta la mitad y usted se mueve hasta la mitad y usted queda medio muerto y yo medio muerto. Es así, al moverse Dios a la mitad del camino y cediendo, entonces podrían él y el hombre reconciliarse. Sí, tal vez. Eso es una manera. ¿Pero va a ocurrir? No, no va a ocurrir. Eso es imposible. Para que eso ocurra, tiene que anularse la divinidad de Dios. Invalidarse su divinidad. Tiene que dejar de ser Dios, hermano. Y la verdad, yo creo que todos los creyentes fieles y verdaderos preferirían ir al infierno que estar en un cielo con un Dios que cede al pecado, un Dios que transige con el pecado. Queremos que Dios sea santo, el santo Dios que es. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, Dios nunca puede negociar ni transigir porque es que no funciona de esa manera. Recordemos otra vez la historia del hijo pródigo. La Biblia dice que el hijo pródigo, estando en la provincia apartada, él volvió en sí. No que el padre volvió en sí, no, el hijo volvió en sí. Y dice que el hijo salió a buscar la casa de su padre. No es que el padre y el hijo se encontraron en la mitad del camino. No es que el hijo venía del país lejano y el padre salió de su casa y se encontró en la mitad y no, eso no es lo que dice la Biblia. El muchacho volvió indudablemente al lugar donde tenía que estar, en la casa de su padre, donde le pertenecía. Así el pecador en su arrepentimiento hace todo el camino de regreso a casa, hacia Dios, y Dios no se mueve de su santo trono, de su santa posición de infinita santidad, justicia y belleza. Dios no se mueve, hermano. Al Dios de la Biblia lo han tratado de presentar de una forma en que Él se mueve
y cede, transige con el pecado. No es bíblica esa enseñanza. Zacarías 1:3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Joel 2:12 dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y hay muchos más textos que usted encontraría en la Biblia con esta misma premisa. Hermano, Dios no va a hacer algo que comprometa su santidad o su justicia o alguna de sus perfecciones. Dios seguirá siendo Dios santo, justo y perfecto en su trono, hermano. Y es el hombre quien debe arrepentirse. Dios no va a descender a la mitad del camino. Eso no lo va a hacer, hermano. Dios sigue siendo el Dios que es. Ese es el Dios que adoramos. Nuestro fiel, inmutable Señor, cuyo amor es tan grande como su poder y no conoce límite ni fin. El mundo ha enseñado una imagen distorsionada, perversa, torcida acerca del amor y de la amistad. Pero solo en la Biblia encontramos el concepto verdadero y la definición perfecta, porque Dios es amor. Y Jesucristo dijo: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Ahí están las definiciones que necesitamos sobre ese concepto. Solo un creyente puede amar al prójimo en la medida y de la forma correcta según Dios, por su Espíritu Santo que mora en él. Mire, Dios sigue siendo el Dios que es, y ese es el Dios que adoramos. No queremos que Dios transija, no queremos que Dios malcríe, no queremos que Dios se haga el de la vista gorda ante nuestra iniquidad. No queremos eso. Queremos que Dios sea como Dios es, hermano. Yo no quiero ver tanta injusticia que hay de la humanidad, de sus gobernantes. ¿Cómo ver a una persona que está puesta en un lugar de autoridad y lleva a su propia hija pequeña para que esté en medio de un montón de hombres con un comportamiento abominable a Jehová? Donde, como dice Romanos 1:18 al 32, dice que este tipo de personas han abandonado a Dios, se adoran a sí mismos, han cambiado el uso natural del hombre y de la mujer. Y en medio de esas personas, este gobernante lleva a su hija y le dice: vea, estos son los futuros maestros de nuestra ciudad. Estos son los futuros educadores de nuestra ciudad. Y yo no quiero que Dios se haga como el que no ve, como el Dios que vende el mundo de puro amor y nada de justicia, un Dios que no es santo. Pues el Dios de la Biblia es justo, es santo, es puro, perfecto en todos sus atributos. Y por eso, como dice la Escritura, hermano, que el Señor Jehová hará algo al respecto, hermano. Si bien dice la Biblia en el Salmo 103, versículo 10, acerca de nosotros: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es porque ya todo el juicio de Dios ha caído sobre su Hijo Jesucristo, para todos aquellos que se acogen al beneficio de la cruz. Si alguna persona ha puesto su confianza en Jesús como su Salvador, puede decir: el Señor no me ha pagado conforme a mis iniquidades, no me ha pagado conforme a mis pecados. Yo merecía estar en esa cruz, yo merecía el infierno absolutamente por todas mis iniquidades y mis pecados, pero no ha sido así Dios. Y aún Dios, que es infinito en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia,
aún extiende esa misericordia y no ha enviado un juicio para acabar y aplastar bajo el talón de su justicia a esta humanidad. Pero la Biblia dice que ese acto, como el de ese gobernante que acabo de mencionar en la ilustración, y todos aquellos que se oponen a Dios y que deliberadamente insultan y blasfeman el nombre de nuestro Dios, un día podrán ver que Dios sí hace algo al respecto. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios va a hacer algo al respecto, hermano. Hace poco en Estados Unidos murió una jueza de la Corte Suprema en Estados Unidos, 87 años. De las personas que más promovió en vida el aborto y la rebelión de los hijos contra los padres. Fue la persona de mayor oposición a todas las leyes pro vida en ese país. Un gran obstáculo para el cristianismo. Burladora, blasfema, pero ya abrió sus ojos del otro lado de la eternidad. Ahora, como dice la escritura en Proverbios 1, su risa se ha convertido en llanto. En el gusano que no muere, en el fuego que no se apaga. Dios hace algo al respecto. Fueron 87 años de la misericordia de Dios. 87 años para que se arrepintiera. Fueron días y años muy largos de la misericordia del Señor. Y no se arrepintió. Ahora y por la eternidad vivirá el justo juicio de Dios. Por eso yo no quiero un Dios que ceda ante el pecado. Yo no seguiría un Dios que transige con el pecado. Un Dios que malcría. Un Dios que cede. Amo y adoro y me gozo en un Dios que es santo y que es justo y que es perfecto. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso Dios, que no transige con el pecado, tenía que hacer algo al respecto. ¿Y qué hizo Dios? Dice la escritura que Él mismo, Dios en la segunda persona de la Trinidad, en Dios el Hijo, se convirtió en carne como Dios, hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, exento de pecado, a fin de poder, mediante su muerte, remover todo obstáculo del camino, para que el hombre pudiera volver a Dios. Fue por medio de la obra de Jesucristo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El hombre no puede volver al Padre si Cristo no muere. Si Cristo no hubiera venido y muerto y sepultado y resucitado, el hombre no podría volver al Padre. Pero ahora, porque Él vino y murió y fue sepultado y resucitó, removió del camino todo obstáculo para que el hombre pueda volver a casa. Todo impedimento moral. Usted y yo seguimos siendo pecadores, pero por medio de Jesucristo el Padre nos ve en Cristo, y por eso ya nos ve a nosotros en similitud, en cercanía a Él, por Jesucristo. Pedro, enfocándolo desde otra dirección, dice que Dios nos ha dejado las promesas del Evangelio
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un pecador vuelve a Dios y se arrepiente y cree en Cristo como su Salvador, Dios implanta en el corazón del que antes era pecador y enemigo de Dios algo de su propia naturaleza, para que el hombre pueda estar reconciliado con Dios. De lo contrario es imposible. Y leamos Ezequiel 36, 26 y 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así como lee usted, entonces la naturaleza de Dios y la del hombre ya no son disímiles, sino una. El pecador está en el hogar y la disimilitud se fue. La diferencia es quitada. Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La naturaleza de Dios implantada en el hombre ahora hace moralmente apropiado que el hombre y Dios tengan comunión. Eso es lo que ocurre, hermano. El hombre puede ir a la mejor universidad, conocer las mejores obras de la literatura y del teatro y de la música. Puede ser una persona muy culta y con un lenguaje muy refinado, pero nada de eso lo hará aceptado ante el Padre. Nada de eso lo hará aprobado ante Dios. Es imposible que el hombre por sus propios medios pueda tener comunión de Dios. Sin transigir, sin malcriar, sin alcahuetear en modo alguno. Dios recibe al pecador que vuelve porque Él le hace volver. Es por eso que Dios a nadie le ha dicho que no. No hay una sola persona en el infierno que pueda decir: fui a Dios y Él me rechazó. Nadie puede decirlo. Y nadie puede decir: estoy en el cielo por mis propios méritos. Nadie. Dios pone de su propia naturaleza y vida en el pecador. De ahí que pueda tener vida y comunión con Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Como le decía el Señor Jesús a este hombre Nicodemo, él tenía un lenguaje refinado. Para la época era una persona supremamente culta. Era un hombre decente, un hombre de bien. A los ojos de los hombres no había manera en que se pensara que podría ser rechazado por el Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Nuestro amoroso y tierno y gentil y benevolente Dios amado, el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fue una lección profunda del nuevo nacimiento para este hombre llamado Nicodemo. Un hombre que hasta ese momento se dio cuenta que el único camino al Padre era por medio del Hijo. Antes
con toda seguridad, reposaba en su religión, en su cultura, en su sabiduría humana, en lo que le habían enseñado, en lo que siempre se había hecho así, en su apellido o en su nombre, en la educación religiosa que había tenido. Y como diría Pablo, todo eso es basura frente al conocimiento del Hijo de Dios. Es que no es unirse a una iglesia, no es pertenecer a una familia. Es que yo voy a la iglesia de Villahermosa, en el cielo no hay alguna persona por decir que era de la iglesia de Villahermosa, o porque pertenecía a la familia Moreno, por mencionar el apellido mío, para no ir a ofender a nadie más, porque tampoco es mi propósito. Pero si usted piensa que por pertenecer a un grupo determinado, por ir a la iglesia cristiana evangélica, por bautizarse, por pertenecer a cierta familia, por hacer algo allá, por cantar o tocar un instrumento, por dejar aquel o aquel otro hábito que era erróneo, pecaminoso y abominable a Dios, no podrás ir al cielo, solo si nace de nuevo, dice Dios, hermano. No es entonces unirse a una iglesia, no es bautizarse, ni dejar este o aquel mal hábito. El nuevo nacimiento es una implantación de la vida de Dios en el hombre. Vamos a usar nuevamente la ilustración, una ilustración muy torpe, muy ingenua, por cierto, del simio y el ángel en la misma habitación observándose. Ahí no hay unión. ¿Cómo podría usted lograr esa unión? No puede. Es imposible. Cada uno está en su lado y en su mundo, aunque estén en la misma habitación, porque hay disimilitud. Si nuestro Dios y solo soberano, nuestro todopoderoso Señor, depositara la gloriosa naturaleza celestial del ángel en el simio, entonces el simio se pondría de un salto con toda seguridad, saludaría al ángel, lo llamaría por su nombre, porque la similitud estaría allí instantáneamente. Eso ocurriría. Y eso es lo que pasó con nosotros. Pero mientras tenga la naturaleza de un simio y el otro la de un ángel, no puede haber nada sino eterna disimilitud. De la misma manera, el mundo, con todo su dinero, cultura, educación, ciencia, filosofía, el hombre sigue siendo un simio moral. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La Biblia lo ha dicho. Dios, que es santo, no puede transigir para tener comunión, ni tampoco ese hombre puede comprender a Dios, pues el hombre natural no puede entender a Dios, y ahí no puede haber comunión. Es en el ejemplo, en la ilustración, el simio y el ángel. Primera de Corintios 2, 12 al 16 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hemos recibido la naturaleza de Dios en su Espíritu Santo, hemos recibido el depósito divino de Dios, hemos recibido la vida divina en nosotros, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, hermano, así es, la palabra lo ha dicho. El hombre no puede entender a Dios. Para él es como si usted tomara esta envoltura de esas papitas fritas que venden, y ese papel, como celofán, usted lo sonara y usted dirá: ¿qué significa ese lenguaje? Así le suena. No lo entiende. O peor que eso, no lo puede entender. Para él son locura. Por eso, hermano, yo le animo, le insto en el nombre del Señor Jesús. No trate, hermano, de que un hombre entienda por sus habilidades elocuentes, que entienda el mensaje de la palabra de Dios. Solo Dios, el Espíritu Santo, puede hacer que un hombre entienda las benditas, santas y justas, grandes, gloriosas y admirables palabras de Dios, hermano. Predique el evangelio, pero déjele la obra a Dios. No se jacte tratando de decir: convencí a fulano. No insulte a Dios, no insulte su sabiduría, no insulte su poder y su gloria. Solo es para él, hermano. El hombre no puede entender. El hombre sin Cristo es un hombre natural, y todas las palabras de Dios son locura. Todo el mensaje que usted diga para él es una locura. No lo entiende. Es solo un sermón, es un discurso fanático. Por eso es tal el afán del mundo por sacar a la iglesia de contexto. Lamento profundamente que muchos cristianos se formen alianzas con los del mundo y argumentan y aseguran que no, él es diferente, él es distinto, él no es como los demás del mundo. Mi hermano, si Dios ya los ha descrito en su palabra, ¿cómo le va a decir usted a Dios que usted sabe más que Él y que usted conoce mejor a los hombres que Él mismo? Él ha dicho cómo es un hombre sin Él, cómo es la mente de un hombre sin Dios. Él ya lo ha dicho. Por eso tema y tiemble, hermano, y no haga alianzas con Egipto, dice Isaías 31. Hay de los que han hecho alianzas creyendo que con ese mundo le va a ir mejor. Cristianos que hacen alianzas políticas, o hacen alianzas espirituales, o hacen alianzas emocionales, o hacen alianzas financieras, cuando no tienen a Cristo. Espere lo peor de un hombre sin Dios. No porque él no tenga la capacidad de hacer algo bueno, sino porque todo lo que Dios hizo en ese hombre cuando lo creó se ha corrompido por el pecado, hermano. Por eso el hombre natural no puede entender nada del mensaje de Dios.
Y entonces recuerda que les dije, ¿cómo reconciliar? Pues bueno, yo me puedo mover, yo puedo ceder 2 cosas, el otro cede 2 cosas, y esa enemistad la reconciliamos, y bueno, y ahí nos unimos otra vez. Pero Dios no hace eso, no puede, es imposible. Sin embargo, para reconciliar esa disimilitud entre un corazón inmoral, caído y perverso del hombre y un Dios santo, infinitamente santo, Dios se movió en Cristo. Y Cristo murió en una cruz y quitó así todos los obstáculos para que el hombre pudiera volver a Dios. Por el nuevo nacimiento, Él da al hombre pecador algo de su propia preciosa naturaleza divina. Y el pecador eleva su mirada y dice, Abba Padre, por primera vez en su vida, como dice Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Ahora Él se ha convertido verdaderamente. Eso es lo que le ocurrió a Jacob. Él se convirtió en Génesis 28, cuando vio la escalera al cielo y fue lleno del Espíritu Santo. Génesis 32. 2 obras de gracia. 2 obras de gracia. Era un viejo pecador. Su nombre significa suplantador. Era deshonesto. Dice la Biblia, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. 28 de Génesis, versículos 10 al 12. Y Dios y Jacob se encontraron, y Jacob creyó en Dios. Y dice la Biblia, versículos 16 y 17, y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y no es otra cosa que puerta del cielo. Era puerta del cielo, tanto como cuando se acostó, como cuando se despertó. La cuestión es que él no lo sabía. Entienda, hermano, hasta el momento de su conversión, él era disímil en naturaleza con Dios. No lo veía, no sabía nada de Dios. Lamentablemente muchos predicadores modernos que vuelven los lugares sagrados, hermano, los lugares y los vuelven de tal manera que ya los ponen sitios de peregrinaje, así vuelven sus capillas, el lugar donde ocurre tal cosa y tal otra, como la película que les mencioné de Cuarto de Guerra, que en este cuarto hubo oración y Dios y presencia. Hermano, volvemos sagrados los lugares, hermano. El ser humano es idólatra, hermano. Levanta montes altos, levanta árboles altos y levanta lugares altos para adorar, hermano. Y Jesucristo, corrigiendo espiritualmente a la mujer en Samaritana, en Juan 4, le dice, ni aquí ni allá. El hombre no ha entendido, sabe que y quiere y busca a su manera egoísta y pecadora y orgullosa acercarse a Dios, pero le está diciendo a Dios, Dios, vea, usted quiere que sea así, usted ha establecido un camino, pero yo tengo otro. Usted tiene una verdad, pero yo tengo otra. Usted solo me puede dar vida, pero yo tengo mis maneras. Y podemos encontrarnos y Dios le dice al hombre, volveos a mí. Es un mandato. El hombre tiene que volverse a Dios. Dios no se va a mover de su lugar. Ya lo hizo en Cristo. Ya abrió la puerta de la redención por medio de Jesucristo. Ahora el hombre tiene que volverse a Dios, hermano. Y dejemos de volver los lugares sagrados, hermano.
Dios está aquí. Pero yo no lo sabía. Es como el cristiano que cree que Dios está es con el pastor, o que Dios está es con las intercesoras, o que cree que Dios está es con cierta persona o en cierto lugar. Hay creyentes que se gastan fortunas para ir a Israel, a un muro, y allá ponen sus peticiones en un papelito porque doña fulana de tal, que no es creyente, ni lee la Biblia, no tiene el Espíritu Santo, está muerta en delitos y pecados, es ciega espiritualmente y su corazón es como una piedra, vino y le dijo, puse un papel allá y me gané el chance. Y esta persona presta un pagadiario, saca un viaje en Flamingo y se va para Israel, y allá metió un papel esperando a ver si allá Dios oye. Póngase de rodillas, hermano, humíllese ante su Dios. Pídale perdón y reconozca, Dios está aquí, en este lugar, y yo no lo sabía. Esto es puerta del cielo. No porque lo diga yo. Usted es hijo de Dios. Hable a Dios, su Padre, y Él le escucha ahora mismo, hermano. La presencia de Dios había estado allí todo el tiempo. Pero ahora por la obra de Dios, él tuvo conciencia de esa presencia de Dios. Antes no. Fue la obra de Dios. Por eso el hombre, no importa usted que le diga, vea, usted le puede poner a repetir la oración del pecador, la oración de fe. Puede repetir a la persona 1, 1000, 2000 veces la misma oración. Pero si Dios no se manifiesta a esa persona jamás va a agradecer la presencia de Dios. Jamás va a adorar a Dios por su gloria y majestad. Jamás va a rendirse humillado en arrepentimiento ante Dios. No importa cuántas veces repita la misma frase. Es por eso que un pecador profundamente convertido, que tiene conciencia del trasplante de la naturaleza divina a su corazón por la fe en Jesucristo, es probable que esté asombrosamente feliz, hermano, porque ya tiene comunión con Dios. Él dice con Jacob, esta es puerta del cielo, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. El mundo vive como si Dios no existiera. El mundo vive como ausente de la presencia de Dios, negando a la realidad de la existencia de Dios. Así vive el mundo. Pero cuando Dios se manifiesta al hombre, el hombre simplemente cae de rodillas, hermano. Por eso en la iglesia no promovemos esas expresiones que para algunos no son, usted por ahora no va a ir para el infierno, ni mucho menos, pero es porque no queremos que la persona se confunda y piense que eso es la presencia de Dios. No, hermano, la presencia de Dios produce en mí un deseo de vivir en santidad, en obediencia, en humildad, en mansedumbre, amando a los que Dios ama, hermano, y aborreciendo todo lo que Dios aborrece. La conciencia de la presencia de Dios le fue restaurada a Jacob, igual que a Saulo. Él creía que todo lo que hacía agradaba a Dios. Recogía a cristianos, los encarcelaba, los llevaba a que los torturaran y demás. Y él creía que le obedecía a Dios, que agradaba a Dios. Dios tiene que restaurar en el hombre la conciencia de la presencia de Dios. Por eso es la diferencia. ¿Qué es lo que hace que el cielo sea cielo? Es la presencia de Dios sin obstáculos. Y lo que hace infierno al infierno es la ausencia de conciencia de la presencia de Dios. Esa es la diferencia, hermano, entre una reunión de oración, un culto y una discoteca o cualquier lugar de pecado. Por eso no se alegre, hermano, porque no nos congregamos. No se alegre, hermano, clame a su Dios para que Él mueva al faraón y lo obligue a poner la firma que autorice que todas las iglesias de Medellín, sin distinción y sin demora, se reúnan para adorar a su Dios. Y ahí la diferencia, la manifestación de la presencia de Dios.
Y por eso la diferencia entre usted y el incrédulo. Usted se goza, usted adora a Dios, usted está feliz en la comunión con el Señor. Y usted está hablando espacialmente a la misma distancia que el incrédulo de Dios, porque es que la lejanía no es de distancia física, geográfica, ni espacial. Es distancia de naturaleza. Y usted ha recibido la vida de Dios por ser creyente. Por eso usted tiene la manifestación de la presencia de Dios en su vida. Usted le habla al Padre y Él como Padre le oye porque usted es hijo. Pero el que no es creyente puede repetir las frases suyas, y si Dios no le ha dado vida a esa persona, está lejos. Es como un simio moral ante un Dios santo y todopoderoso y glorioso. El omnipresente Dios llena el cielo y la tierra, contiene al cielo y la tierra y está presente en todo lugar. Pero en una reunión de oración, la persona tal vez más inculta o iletrada se arrodilla y le dice a Dios: oh Señor Jesús, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Dios está ahí. Y si Dios manifestara su presencia en todos los que están en un salón de baile, una discoteca o en cualquier lugar de pecado, en la esquina, en el barrio, en cualquier parte, se avergonzarían, hermano. Caerían de rodillas. Es por eso que las conversiones de hoy en día son aguadas, son diluidas, son falsas, muchas de ellas, o la mayoría de ellas. Porque nos esforzamos en sacar a la gente de su caparazón y tratamos de refregarle en la nariz muchos textos bíblicos y queremos que esas personas piensen que ya están convertidos. No han tenido una implantación de vida divina. No hay similitud. Por eso Dios y ese hombre no se encuentran en la manifestación de la presencia de Dios. Para él podría haber la zarza encendida y eso no significar nada. Él podría ver el milagro más asombroso y glorioso de Dios cada día, que es la vida misma del hombre, y no producirle absolutamente nada. Ninguna frase de gratitud, ni de adoración, ni de exaltación. Pero donde sea que Dios y el hombre se encuentren, hay una gozosa restauración del espíritu del hombre, como leímos en Ezequiel 36. Se restaura la similitud. Y ya Dios no va a estar para ese hombre a millones de años luz. El hombre apenas puede creerle a su propio corazón y clamar: oh, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Pero eso ocurre por la manifestación gloriosa de Dios en el corazón de ese hombre. Solo si Dios se revela al hombre. Leímos 1 Corintios 1. El hombre intenta en su sabiduría conocer a Dios y Dios dice: no es así. Mi sabiduría es por medio de Jesucristo. No, yo no creo. ¿Cómo va a haber salvación en un judío que fue muerto como un ladrón, malhechor? ¿Y cómo? Esa es la sabiduría de Dios que avergüenza a los hombres. Qué bueno que volviéramos a tener esas conversiones antiguas, hermano. Ya no hay casi. Conversiones en las que un hombre se arrodillaba, hermano, y estallaba de dolor, confesaba sus pecados a Dios. Creía en Jesucristo. Y cuando se ponía de pie era con su rostro resplandeciente, tal vez no física o literalmente, pero sí había un reflejo distinto en su mirada, en su expresión, porque había nacido de nuevo. Ya saludaba a todos.
lloraba o contenía sus lágrimas y sonreía y es feliz y no veía la hora de encontrarse al otro día con aquellos que habían nacido de nuevo. Para él la iglesia era esencial, la palabra de Dios era esencial, oír la predicación era esencial, la oración era esencial, predicar a Jesucristo era esencial para uno que verdaderamente se había convertido. Lo que causa esa clase de conversión no es que solamente está consciente que fue liberado del pecado, sino que más que eso, era consciente de la presencia de Dios, que ya se lo reveló Dios, el Espíritu Santo, al corazón de ese hombre. Ya decía con verdad: Dios está aquí y mora en mí. Y no como una frase de cajón. Su vida empezaba a manifestar esa realidad, que era una nueva criatura. Su lenguaje cambiaba, su mirada cambiaba, sus motivaciones cambiaban. Por eso hasta sus amistades cambiaban. La forma en que se relacionaba con las personas cambiaba. Porque Dios está en esa vida, hermano. Y ese corazón tiene la vida de Dios. Y esa persona tiene la mente de Jesucristo, hermano. Ese es el gozo de la conversión. No es traer a Dios como desde una estrella lejana, sino conocer a Dios por un cambio de naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí está la diferencia. Quiero terminar leyéndole sobre Martyn Lloyd-Jones y un artículo que lo compartí en la iglesia hace un tiempo. Él no hizo un solo llamado al altar a lo largo de todo su ministerio, que tuvo mucha distinción, por cierto. Dice: una tarde después de predicar, Martyn Lloyd-Jones se puso a la puerta de la capilla para despedir a los hermanos que iban saliendo de la reunión. De repente se topó con un incrédulo que parecía estar bajo una fuerte convicción de pecado. Lloyd-Jones le miró y se despidió de él. El hombre se fue. Pasaron algunos días cuando Lloyd-Jones volvió a encontrarse con aquel mismo varón por la calle. El hombre le dijo: si me hubieras invitado a convertirme al Señor el domingo, lo habría hecho. Lloyd-Jones le preguntó algo como: ¿sigues bajo la misma convicción que el domingo? El hombre respondió: no. Entonces Lloyd-Jones dijo: me alegro de no haberte dicho nada ese domingo, porque si de verdad fuese la obra del Espíritu Santo en ti, Él seguiría obrando hasta hoy. Si usted se ha convertido verdaderamente por la convicción del Espíritu Santo, no por las palabras manipuladoras de un predicador o de un cristiano, entonces puedo decirle con firmeza, y estoy seguro, que Dios, el Espíritu Santo, está obrando en usted también hoy. Y su vida da testimonio de ello. La forma en que usted reacciona, la forma en que se relaciona, la forma en que usted vive, habla y se refiere a Dios y de Dios, es una evidencia de su nueva naturaleza. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu bendita palabra. Tú eres un Dios eterno, alto y sublime. Toda la gloria es tuya, Señor. Eres un Dios de cerca y de lejos, Señor. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta tierra que has creado, Señor, ni ningún templo humano hecho por manos de hombres, oh Dios. Oh Señor, en Él, en Cristo Jesús, vivimos y nos movemos y somos. Y hemos puesto a Jehová delante de nosotros, porque está a nuestra diestra y no seremos conmovidos. Esa es nuestra seguridad y confianza,
Por eso hoy, Padre Celestial, no tenemos que ir a ningún lugar en el mundo entero para hacer esta oración, porque tenemos la certeza que aquí mismo, a esta misma hora, nos escuchas. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solo a ti te pertenece. En el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté sobre ustedes y sus familias, y que disfruten este precioso día del Señor. Un abrazo a todos. Bendiciones. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.